Zombie Apocalypse. Bueno, acá vemos un interruptor principal de 3 polos, marca Schneider Electric. Este es un interruptor de 100 amperios. Estamos haciendo unas conexiones de control solamente a modo didáctico para explicarles en esta clase de taller de controles eléctricos industriales lo que es un arranque directo de un motor con relé térmico y contacto de retención. Entonces podemos ver acá los cables que vienen por arriba. Salimos con un cable rojo que es la línea a controlar y un cable blanco. Acá vemos lo que se conoce como una borna portafusible. Pueden ver el cable rojo en la parte superior que sale con un cable rojo en la parte inferior. Es la misma línea que estamos controlando, pero está interrumpida por un fusible de vidrio, es decir, que si hay un cortocircuito en la línea de control, este fusible me va a evitar un incendio en el circuito eléctrico. Eso permite una protección contra cortocircuito de la conexión eléctrica que generalmente puede pasar. Si seguimos viendo la línea roja, llegamos a lo que es una parada de emergencia. Este es un stop que normalmente va en los tableros eléctricos, en la tapa de los tableros. La parte de la perilla roja queda por fuera de la tapa y lo que está debajo de la perilla roja, que es un contacto normalmente cerrado, es donde conectamos la conexión del control que viene del fusible, es decir, que el fusible pasa la corriente y se consigue con este bloque que es normalmente cerrado. Cuando sale el bloque, ahí ponemos una conexión a una simulación que estamos haciendo de un motor, que es el cable anaranjado, y por el cable rojo seguimos nuestro control que vamos a estar explicando en este. Bien, entonces aquí ven la perilla, vemos un poco la conexión que hay del contactor y aquí nos conseguimos lo que es el pulsador doble iluminado. Un botón verde donde le doy un pulso para que el motor arranque, un botón rojo para que le doy un pulso donde el motor se detenga, y entre los dos pulsadores ven una tira que es como una mica. Eso se va a energizar o se va a iluminar cuando el motor está energizado. Debajo de este bloque nos conseguimos o de este pulsador doble nos conseguimos 3 contactos, que son un contacto abierto, un contacto cerrado y un contacto de bornera para el botón. Bien, aquí nos conseguimos lo que es el elemento de potencia, o lo que se llama contactor. En este caso estamos usando un contactor de la marca GQL, un contactor modelo LC1D09, es decir, que es un contactor para 9 amperios de potencia. Fíjense que tiene unos contactos que son 13 y 14, que dice NO, normalmente abierto en inglés. Y en esta ocasión vamos a usar ese contacto normalmente abierto para hacer nuestro enclavamiento con retención, es decir, que por la línea 1 o el A1 del contactor yo voy a autorretener ese contactor pasado o pulsado el interruptor doble, el verde, para iniciar el motor. Debajo de ese contactor pueden ver otro componente eléctrico que se llama relé térmico. Ahí tienen unos bloques de contacto que dicen NC y NO. Por el NC pasamos nuestro control que vamos a explicar, o que ya explicamos en los diagramas anteriores, que es cuando el motor está en condición normal, él pasa por allí. Pero si el motor entra en falla por una sobrecarga, este contacto NC se abre, enciende la luz de falla y sencillamente yo tengo que tomar acción porque hay una sobrecarga en el motor. Fíjense que esa perilla donde regulamos el LR12, que es nuestro relé térmico, está ajustado de 5.5 hasta 8, o sea que ese es el rango de amperaje a ajustar con este relé térmico. Si él detecta o él sensa esta cantidad de amperaje en el consumo del motor, en este caso está ajustado para 6, él va a entrar en falla, él se va a disparar, porque probablemente el motor venga para 5 amperios, y con un 30% de la carga nominal de la placa del motor yo ajusto mi relé térmico. Entonces seguimos viendo en esta imagen y vemos algunas conexiones que estamos haciendo en el taller, solo a modo didáctico. Después se las presentaremos cómo se cablea en un tablero. Acá vemos nuestro motor de falla y estos dos motorcitos, o mejor dicho, estas lucecitas amarillas que ustedes ven acá, es lo que me va a simular la carga o el motor que estamos en teoría o en práctica arrancando con este control. Muy bien, entonces pasamos aquí al diagrama eléctrico.
Bueno amigos, aquí vemos un plano eléctrico, para que ustedes sepan lo que es un plano eléctrico. Estamos utilizando una herramienta que se llama AutoCAD para hacer planos eléctricos. Aquí tengo una L1 de 220 y una L2 de 220, estas son conexiones, es como diciendo yo en palmo, y el circuito sigue. ¿Qué es lo primero que conecto yo acá? En este caso un interruptor magnetotérmico. Acá dispara por sobrecarga de amperaje, aquí dispara por calor. Aquí lo repongo. Ese es el símbolo de un interruptor magnetotérmico de dos polos, polo 1 y polo 2. Acá conectamos un stop, que es una parada de emergencia, que es un contacto normalmente cerrado. A su vez está asociado con un bloque de contacto normalmente abierto, o sea que cuando el stop se active, este circuito se abre y a la vez este se cierra y me da una señal de falla de que el stop está activado. Acá me vengo con mi L, en este caso fíjense que decíamos que L1 es la que está arriba y L2 es la que está abajo. Ok, acá les decía yo que tenemos un interruptor magnetotérmico de dos polos. Aquí tenemos la línea 2 que se va por acá y la línea 1 que es la que vamos a controlar en nuestro control. El relé térmico de un motor que vamos a llamar TC1 tiene los contactos 95-96 y 97-98. Cuando el relé térmico, que este es su símbolo, se dispara por sobrecarga de corriente, este contacto se abre y este se cierra. ¿Qué hace cuando se cierra este? Viene por acá la línea y me activa un motor en falla. Esta es una luz roja, que es el H2 y el H1, que son los bloquecitos de contacto donde yo conecto. Aquí conecto la L1 y aquí conecto la L2. Muy bien. Acá entonces vemos el arranque del motor. Tiene un contacto, un pulsador. Este es un símbolo de un pulsador eléctrico. Yo le doy un pulso acá. Esta bobina enclava al contactor 1 del mismo motor que estamos llamando TS1. Cuando esta bobina de este contactor enclava, este contacto, que se llama igual que el contactor KM1 de la bobina del contactor KM1, se cierra mientras el contactor recibe un pulso por el pulsador, vaya la redundancia. Por eso le llamamos arranque de motor con pulsador y retención. Y bueno, simplemente acá en la parada yo apago mi motor. Tengo start y stop. Y a su vez este start stop tiene un botón doble iluminado. Tiene un botón de encendido amarillo, que lo vamos a ver en el taller. Esto es básicamente un motor de arranque. Aquí vemos un segundo motor y puedo tener la cantidad de motores que quiera con mi línea. También les quiero mostrar el plano del mismo motor, pero ahora no es el control eléctrico, sino en este caso es la fuerza o las tres líneas. Estamos hablando de un motor trifásico, puede ser 440, puede ser 220, L1, L2 y L3. Acá tenemos un guardamotor, igualmente magnetotérmico, tiene doble protección. Acá tenemos el contactor como tal, que son tres contactos de potencia del mismo motor que estamos usando el ejemplo. Y acá tenemos un relé térmico. Estas cajitas amarillas son cajas de conexiones o horneras, es decir que de la caja X sub 0 de potencia, la línea 1, la línea 2 y la línea 3 van a otra caja de conexión que puede ser la caja de conexión del motor. Acá estamos usando un motor que llamamos transportador de cadenas 1 de 4 HP, motor trifásico. Este es un ejemplo sencillo de lo que es un plano eléctrico de potencia y un segundo motor de un plano eléctrico de potencia para dos motores. Acá vemos el arranque de un motor con la bobina del contactor, la luz de accionamiento del motor encendido y la luz de falla, y esto se repite para un segundo motor. Ambos controles eléctricos están protegidos por un interruptor de dos polos, que son las mismas líneas L1 y L2 que van acá. En este caso manejamos un control en 220, el control es de 220 y la potencia es 440 voltios. En esta ocasión vamos a trabajar con un software que se llama Celiosoft 2, es una herramienta que se usa para programar controles eléctricos industriales. Sin embargo, lo vamos a utilizar hoy como una herramienta didáctica para explicarle un control eléctrico de un arranque directo de motor
con indicador de falla y contacto de retención con luz de operación en modo manual. Entonces este software, como les decía, se utiliza para programar. Es un control lógico programado. Sin embargo, acá yo les quiero mostrar las entradas o lo que tenemos acá: un interruptor, que es este que está acá, una parada de emergencia, una parada que es un pulsador para apagar el motor, un relé térmico que indica cuando el motor entra en falla por sobrecarga y se dispara por la elevación del consumo de amperaje, y un pulsador de arranque para encender el motor. Aquí vemos el motor, o sea, la bobina del contactor que va a hacer que el motor trabaje. A su vez, este contactor tiene un contacto normalmente abierto que autorretiene el enclavamiento de la bobina, porque es un pulsador, Y esta otra salida es una luz de operación que indica una luz verde en el tablero del motor que dice que el motor está trabajando OK. Y esta luz roja indica que el motor entra en falla por el relé térmico. Entonces en este software vamos a simular acá la condición del motor. Van a darse cuenta que el color de la línea de azul va a cambiar a rojo cada vez que yo active un componente. En este caso voy a, por decirlo así, a tumbar o a bajar el breque. Voy a activar la parada de emergencia y le voy a dar modo run. Entonces es como que si el cablecito rojo tiene voltaje. Aquí hay voltaje. Si subo el breque, el voltaje pasa en el breque y llega hasta la parada de emergencia, pero no pasa porque la parada está enclavada. Aquí desenclavo la parada y el voltaje pasa por el contacto normalmente cerrado de parar el motor o de apagar el motor, pasa por el relé térmico que me protege el motor y llega hasta el pulsador de arranque del motor. Como les decía, en lo que yo le dé un pulso a este botón verde para arrancar el motor, el contactor se enclava, y como consecuencia de un contacto normalmente abierto que tiene el contactor, él se mantiene retenido. Lo vamos a ver acá. Ahí le di un pulso y lo volví a quitar porque es un pulso, y él se quedó energizado con un contacto normalmente abierto que trae el contactor. Como ven acá hay una conexión que enciende el contactor y enciende una luz piloto que dice luz de operación normal. ¿Cómo apago yo el motor? Simplemente me voy a la parada del motor, que es otro botón, que es un pulsador, le doy un pulso y listo. ¿Ok? El contacto normalmente es cerrado, porque es un pulsador. Ahí se apagó el motor. Vuelvo a encender el motor acá con un pulso, lo quito el pulso y él queda encendido. Si llegase a una condición de falla, porque el relé térmico detecta una sobrecarga en el motor, esto se ajusta al consumo que tenga el motor en amperios. Si el motor es para 4 amperios, usted ajusta su perilla de 4 o 5 amperios. Cuando él llegue a un exceso de consumo de amperaje, este contacto normalmente abierto se va a cerrar porque el relé térmico se disparó. Acá lo podemos simular, ¿ves? Se dispara el relé térmico, se apaga el motor y me indica que hay una falla en el motor. Yo corrijo la falla del motor, rearmo mi térmico y ya tengo la condición otra vez de arranque normal. Le doy un pulso al motor de arranque y el motor sigue trabajando. Si por algún evento tengo que hacer una parada de emergencia porque hay una falla o hay un trancamiento, yo activo mi parada de emergencia y el motor se desactiva. Repongo mi emergencia, vuelvo a arrancar mi motor. Sencillo, ¿eh? Entonces espero que esta microclase les haya gustado. Esto lo vamos a ver en un video posterior enseguida para que vean en el taller cómo se hacen las conexiones eléctricas de estos componentes. Vamos a conocer un breque, vamos a conocer un stop, un start, un relé térmico, este es un stop y un start de motor. Vamos a hablar un poquito del contactor y vamos a hablar de las luces pilotos para que conozcan cada uno de estos componentes que estamos explicando acá.